Muy buenas tardes, aquí sigue la W, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse a esta hora con la información, las historias que les traemos al filo del mediodía y que nos permitirá acompañarles, bueno, casi hasta las 2 de la tarde, porque aunque nuestra cita aquí en la radio es hasta la 1, luego sigue la W en digital, para que usted se conecte también con nosotros, porque a la 1 de la tarde, Paola, tendremos plato fuerte con sabor a medallas, con decoraciones, de ahí nuestro numeral, ¿no? Una medalla para. Sí, señor Juan Pablo, muy buenas Buenas. tardes. Pues mire que vamos a hacer un ejercicio muy interesante en Sigue la W Digital para que se conecten y nos vean y vean también las fotos de esa cantidad de medallas, de ese festival de medallas que se han dado en los últimos 2 meses por parte de la Presidencia de la República y también el Congreso de la República, que entre otras cosas pues están decorando ellos mismos, condecorando ellos mismos. Y Juan Pablo, le voy a dar solamente la cifra, se la voy a anticipar para que usted esté bien pendiente y también todos nuestros oyentes a partir de la 1 de la tarde. 174 medallas con decoraciones en los últimos 2 meses. Bueno, y todavía faltan 2 semanitas, ¿no? Y todavía faltan Todavía 2 quedan semanas. 2 semanas. Ahora, yo aquí voy a leer de una el trino que acaba de hacer Julio, porque tiene toda la razón. Dice él en su @J. Sánchez Cristo, numeral, una medalla para quien la merece. Pero es que se les está yendo la mano. Aclaro, son todos los gobiernos en las mismas épocas. No es exclusividad de esto. Y es cierto, si usted coge hace 4 años, lo mismo, hubo una catarata de condecoraciones al cierre del gobierno de Juan Manuel Santos. Y usted mira 8 años antes y lo mismo, catarata de condecoraciones al cierre del gobierno Uribe. En fin, siempre es temporada de medallas la del cierre de un gobierno y siempre es, o generalmente es, en una seguidilla de entrega de condecoraciones y de reconocimientos que se hace del gobierno para con los suyos, para sus amigos, para sus cercanos, para quienes les tendieron la mano. Esto no es exclusivo del gobierno Duque, pero, me perdonará, pero sí resulta por lo menos llamativo y pues finalmente sigue la W, tiene poco más de 2 años al aire, entonces no nos había tocado esta oportunidad de hacer el corte de cuentas de la tabla de medallería de un gobierno, y en este caso pues le tocó al cierre del gobierno Duque. Pero mire que en esta oportunidad vamos a hacer el ejercicio de mirar las que ha entregado el gobierno o las que está entregando en los últimos días el gobierno, pero también las que está entregando el Congreso. Sí, eso es cierto. El Congreso de la República, que como le decía, se están condecorando entre ellos mismos dando... Cruce de medallas. Sí, hasta el mismo presidente del Congreso se condecoró él mismo, mejor dicho, es que ya le voy a mostrar después de la 1 de la tarde, pero digamos que son los dos, tanto Listo. el legislativo como el ejecutivo, las medallas que han dado en los últimos 2 meses. Ahora, yo quiero leerle a usted, Paola, algunas de las medallas que proponen los oyentes. ¿Qué tal que hasta ahora nos estén oyendo, ya no en el Congreso, porque mañana cambio de Congreso, pero de pronto en el gobierno digan, oiga, sí, una medallita. Mire, por ejemplo, Jorge Molano dice, numeral, una medalla para el ciclismo, mejor deporte del mundo. Con lo que estamos viendo, Nairo Quintana, que está en este momento en 4ª posición, en el Tour de Francia. Buenísimo. Una medalla para. Dice @Doc Amarilis. Numeral, una medalla para la JEP. Lo que estamos viendo en estas sesiones de destape de las fuerzas militares, en el caso del batallón La Popa, es impresionante. Impresionante. Y eso es gracias a la JEP. Sí, señor. Numeral, una medalla para, dice @Torocont. Esta me gusta. Una medalla para los jóvenes emprendedores, esos que se arriesgan a hacer empresa a pesar de tantas adversidades. Me parece que también tiene razón. Los emprendedores, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?
Sí, Porque no, hay de también hay todo. personas que se lanzan a los 60 años a montar empresa. Y con lo ¿Cuál? difícil que es en Colombia, ¿no? Exactamente, cualquier emprendedor merece una medalla. Numeral, una medalla para. Bueno, esta sí, de arroba Jairo 20 John, numeral, una medalla para los colombianos por la aguantadera. O sea, una medalla al aguante. Sí, sí, ¿Mm? sí, una medalla por el aguante. Pero bueno, ¿a qué se refiere el No, pues oyente? no se dice por la aguantadera. Pues Bueno, porque nos sí, aguantamos tantas cosas, Paola. sí, bueno. Numeral, una medalla para verle, leo algunas. Mire, ¿qué tal este? Me gusta. Arroba Shadumita dice, numeral, una medalla para los adultos mayores que se deciden a estudiar. Uy, Uf. sí, 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 eso es un ejemplo de superación muy importante y merece una medalla porque no todo el mundo lo logra ni lo hace, ¿no? Y ahí califica cualquier tipo de estudio, porque hay Sí. personas que se pensionan, que sí, que llegan a cierta edad y dicen, ¿sabe qué? Yo me voy a poner a estudiar música. Y entonces son adultos mayores que empiezan a tomar clases de solfeo y de lectura de partitura, y eso es admirable. Otros que dicen, vamos a terminar el bachillerato, siendo adultos mayores, o hacer una carrera universitaria. Todo eso es admirable. Dice arroba Juanex09, numeral, una medalla para la Comisión de la Verdad, Paola. No sé, es que el tema da para todo, ¿no? Sí. No, sí, hay muchas cosas que resaltar también y que a los que la gente le quiere entregar una medalla, eso es muy válido también. Dice arroba Marroquín Diego, numeral, una medalla para los jóvenes que murieron en las protestas. Sí, 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 sí. Sí. Dice arroba Rafael B5886, numeral, una medalla para el amargado de la W que todo lo quiere volver corrupción y escándalo. Uy, ¿quién ¿Quién es será el ese? amargado de la W? ¿Ah? No, 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 nosotros no queremos volver nada a corrupción y escándalo. Es No, que si la hay es corrupción corrupción y se escándalo, da solita, ¿no? sí, Eso y sí. nosotros tenemos que contarlo porque para eso Sí, somos, sí, o sea, para eso estamos. qué infortunio que lo vean como si nosotros creáramos eso cuando en realidad el criadero de corrupción y escándalo está en otro lado. Aquí nosotros estamos tratando de atajar esas circunstancias, pero bueno. Arroba Hernán Habs dice, numeral, una medalla para la música colombiana. Don Mauricio, buenas tardes. Hola, don Juan Pablo, Paola, muy buenas tardes. Óigame, hoy tenemos muchas historias interesantes, pero usted nos va a llevar, bueno, usted vive pendiente de la realidad escolar, de la realidad de los colegios en el país, y usted nos va a acercar a dos comunidades en donde los niños están sin transporte escolar, sin rutas escolares y poniendo en riesgo sus vidas para llegar a clases, ¿no? Sí, señor, en dos municipios, uno en el Valle, que es Jamundí, y el otro que es en el departamento de Antioquia, en Apartado. Pues en ambos municipios se está presentando el mismo caso, no hay rutas escolares para los estudiantes. En Apartado el riesgo es que los niños, vamos a ver las imágenes después de la 1 de la tarde en Sigue la W Digital, van colgados de los transportes públicos que van pasando por la zona y es un riesgo de que puedan caer a la carretera. Como así que colgados. Colgados, o sea, van todos subidos de No esos puede jeeps que ser. van en Sí, las veredas, sí, así, sí, sí. Los niños colgados. colgados, porque no hay rutas escolares que los lleven hasta el colegio. Qué La barbaridad. vía está destrozada, no la han reparado, entonces ellos ¿qué hacen? Acudir a este tipo de mecanismos, utilizar el vehículo, el transporte público informal. Ahora, en el municipio de Jamundí se presenta otras situaciones que les quitaron la ruta por lo menos a 1000 niños de unas zonas que son alejadas de Jamundí, porque aparentemente, y según lo que nos dicen los padres, no hay recursos. Y allí pues se exponen a caminar también largas distancias y a cruzar la vía panamericana, que es tan peligrosa. Dice arroba Nanaga75, numeral, una medalla para las madres solteras que educan a sus hijos. Una medalla, no todas las medallas para las madres solteras, sin duda. Lo merecen. Dice arroba José Reyes Viana, numeral, una medalla para arroba Pau Herrera C y sus investigaciones. Oh, Pau Herrera C. Gracias. Arroba Juan Fecao, numeral, una medalla para las chicas superpoderosas. Esa es la selección de fútbol femenino, ¿no? Sí, señor. Que ahí va, ahí va, ahí va, está en pleno torneo. Numeral, una medalla para. Ay, Dios mío. Que si algo nos están pagando con el tema de la medallería, escribe aquí alguien. No hay derecho. Bueno, ¿qué hacemos? Ah? Sí, una medalla Démosle para, una medalla, una medalla sí. para nuestros oyentes.
para nuestros oyentes, todos que a esta hora están con nosotros y también se conectan a través de YouTube Live y Facebook Live, porque nos vamos en vivo a esta hora a través de nuestras Mire que plataformas aquí hay digitales. uno, Juan Pablo, interesante. Una medalla para los churumbeles que iluminan todos los días, siguen la W. Ay, eso es para Andrea. Sí. Andrea que anda en trabajo de campo, pues qué bueno que le llegue la medalla a los churumbeles de Andrea. Los merece, numeral, una medalla para. Bueno, leo este último de @dinaluz45 que dice, numeral, una medalla para el mejor, Nairo Quintana. Ahí está, y lo estamos siguiendo en este Tour de Francia. Bueno, numeral, una medalla para la Contraloría, que va a investigar el escándalo de los aviones de la policía, el millonario contrato de los aviones de la policía. Vamos a ver qué nos cuenta Paola sobre esa, que además fue una denuncia que nació aquí en Sigue la W. Una pausa muy cortica. Gracias por estar con nosotros. Hola, soy Carolina Cruz y desde nuestra Fundación Salvador de Sueños queremos que los niños se diviertan y aprendan. Por eso hicimos el cuento para colorear Los Superpoderes de Salvador, un libro maravilloso con crayolas, stickers y juegos. Por tu compra apoyas nuestra fundación, dando soluciones a problemas de salud de muchos niños y familias que no cuentan con recursos. Pídelo ahora, te lo enviamos directamente a tu casa por eliteentretenimiento.com. Sigue la W. También en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. En Tecnología Movistar, cada dispositivo viene con un plus. Presenta en la W, Minuto 60 Movistar. El Minuto 60 Movistar, que a las 12 del mediodía, 17 minutos, nos conecta con una denuncia que surgió aquí en Sigue la W de la mano de Paola Herrera y se trata del multimillonario contrato para la compra de 6 aviones de la policía, que por el momento va en 3, ¿no? 3 aviones de la policía, sí, porque los otros 3 quedaron en suspenso, pero que tiene un costo elevadísimo para el país. La Contraloría, Paola, inicia investigación por este caso. Sí, señor Juan Pablo, pues mire, como usted muy bien lo recordaba, se trata de una investigación que revelamos aquí en Sigue la W, en donde pusimos en evidencia el millonario contrato que se estaba realizando entre la Policía Nacional y también la CIAR, la policía a través de la Dirección de Antinarcóticos, y la CIAR, que es la entidad encargada de hacer la compra de los aviones. Era un convenio para comprar 6 aviones por 200.000 millones de pesos, de los cuales se alcanzaron a comprar 3, y después de haber, digamos, como revelado esta investigación, el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, es más, el mismo Gustavo Petro, hizo la solicitud para que se suspendiera la compra de los otros 3 que faltaron. Estábamos hablando en ese momento de 3 aeronaves marca Embraer Legacy 600, 140 y 145, cuyo valor sumaba 158.000 millones de pesos, 2 ATR que cuestan 20.000 millones de pesos cada uno, y un Cessna que estaba establecido su valor en 22.000 millones de pesos. De esos 6 aviones, como le decía, entonces alcanzaron a comprar 3 y 3 se suspendieron en el marco de este contrato debido a la orden que dio Gustavo Petro. En ese momento la policía dijo pues que el objetivo era modernizar la flota y que se iban a comprar esos aviones para mejorar las capacidades institucionales, pero lo que nosotros advertimos era que de esos 6 aviones, 3 eran ejecutivos, como ya le decía, marca Embraer Legacy, que son aviones de alta gama, si se puede decir así. Sin embargo, Juan Pablo, pues la Contraloría ha estado muy pendiente de este contrato y hemos conocido aquí en Sigue la W el primer pronunciamiento que hace la entidad de control, que está recién publicado en la página de esa entidad y en donde ya se habla entonces de iniciar una investigación, un control posterior y fiscal por la compra de los 3 aviones que ya se dio, la que le digo que se alcanzó a hacer antes de que se diera la orden por parte del presidente Gustavo Petro de suspender todo este contrato. Vamos a ver entonces a través de nuestro YouTube Live y Facebook Live el documento de la Contraloría que tenemos aquí en primicia, en donde se habla de esta investigación. En primer lugar, es importante decir, Juan Pablo, que la Contraloría hace un
como una cronología de lo que encontró frente a la denuncia que hicimos nosotros aquí en Sigue la W y que titulamos en su momento Los lujosos aviones que en secreto compra la policía. Dice entonces en los primeros puntos el organismo de control que estuvieron siempre pidiéndole información tanto a la CIAR, que es la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, como a la Policía Nacional sobre la adquisición y entrega de estas aeronaves y que requirió información relacionada con el proceso para acompañarlo. Dice también la entidad que se solicitó autorización ante el despacho del vicecontralor general, quien autorizó el acompañamiento que solicitó la CIAC en ese momento. Además, aseguran que analizaron la información suministrada y que por eso solicitaron la información del avance del proceso para la compra de estas aeronaves preseleccionadas, pero, y aquí es donde viene también un punto importante, dicen que la decisión de compra se comunicó a la Contraloría después de ya haberla concretado. Es decir, ellos firman el contrato, compran los aviones y luego ahí sí les remiten a la Contraloría toda la información. La Contraloría lo que estaba diciendo antes y cuando les pidió o les autorizó este acompañamiento era que querían hacer un control preventivo, como está ya aprobado en la ley, para poder saber si se podía o no se podían comprar estos aviones y le solicitó información tanto a la policía como a la SIAC y resulta que ellos sí mandan la información de la Contraloría, pero la mandan un día después, Juan Pablo. Cuando ya se había perfeccionado el contrato. De haber comprado los primeros 3 aviones. Y eso, digamos que también lo tendrá que revisar la Contraloría a la hora de iniciar entonces esta investigación que ya se anuncia. Incluso dice en este documento que estamos viendo que los primeros días del mes de junio se adelantaron reuniones con la SIAC y con la policía en la que se presentaron los estudios de mercado y los estudios técnicos que sustentaron la compra de los 3 aviones, pero que la Contraloría, ahí vamos a ver el siguiente documento, entonces dice, no pudo efectuar el acompañamiento preventivo sobre la aeronave materia de la denuncia, ya que el mencionado contrato pues fue firmado o fue concretado antes de tener ellos la información. Por esta razón, entonces inician un control fiscal posterior y selectivo dentro de las competencias ordinarias de este órgano de control y esto significa entonces que harán una investigación frente a la compra de estos aviones que denunciamos pero aquí en Sigue la W. Me surge una pregunta, Paola. ¿No había dicho en su momento el director operativo de la policía que estuvo aquí con nosotros en Sigue la W? El subcomandante, el subdirector de la policía. Que es el general Hubert Penilla. Exacto, el subdirector de la policía, que la Contraloría había acompañado la totalidad del proceso y que por ende no existía ningún cuestionamiento en términos fiscales que se pudiera hacer a la compra de estos aviones. Es que eso yo lo tengo grabado en mi memoria. El general insistió que la Contraloría estaba encima de esto. Sí, señor, eso nos dijo el general Hubert Penilla en ese momento, pero como usted puede ver en este documento, se evidencia entonces que la Contraloría sí autorizó desde el despacho del vicecontralor iniciar un acompañamiento y aunque se pidieron documentos, información, estudios y demás, la SIAC y la policía solo las remiten después de haber firmado el contrato. Entonces, digamos que se autorizó el acompañamiento, pero no se pudo hacer porque no tuvieron los insumos para poder iniciar este control previo que la Contraloría pretendía llevar a cabo. Y eso es muy grave, Juan Pablo, y por eso le digo que se va a tener en cuenta entonces a la hora de iniciar, de adelantar esta investigación, porque significa que la Contraloría pudo haber dicho antes algo frente a lo que significaba la compra de estos aviones, pero no lo hizo porque no tenía la información. Hicieron casi que caso omiso desde la policía y la SIAC a la orden de la Contraloría de enviar la información y la envían cuando ya para qué. Entonces ahí es donde hay un problema, pero de todas formas la Contraloría entonces investigará lo que sigue en este contrato y como no se pudo hacer el control previo, puede entonces determinar si hay o no un presunto detrimento fiscal con la compra de estos aviones, que recordemos en su momento lo denunciamos aquí en Sigue la W, tienen sobrecostos, un avión que cuesta o que el gobierno ecuatoriano se lo pretendía vender a Colombia
en un precio que era $4 millones. Colombia lo compró en $8 millones, es decir, un valor del doble de lo que vale un Embraer Legacy de este tipo, como el que compraron en ese momento la policía y la SIAC. Bueno, pues Paola, hay que decir numeral, una medalla para la Contraloría por coger entonces aquí el toro por los cuernos y quererse meter a indagar la realidad detrás de este llamativo contrato. Porque además no olvidemos, Paola, no olvidemos que en unas cotizaciones hechas por expertos dentro del sector aéreo, habría sobrecostos en los pagos que se habrían acordado para estas aeronaves de la policía, ¿no? Para los expertos en el sector aéreo, insisto. Sí, señor, y como le decía, empezando por el ejemplo del primer avión que se compró, que lo compramos por el doble de lo que realmente vale. Lo compramos por $8 millones cuando en realidad vale $4 millones. Y ahí es donde la Contraloría tiene que también entrar a investigar. Le preguntamos a la policía sobre este pronunciamiento de la Contraloría y nos dicen que la compra de los otros 3 aviones está suspendida, como ya lo informamos en su momento, y que están completamente abiertos a las investigaciones de la Contraloría, que ellos mismos estaban acompañando el proceso, insisten en que hubo un acompañamiento y Bien. que por ende van a entregar entonces toda la información que desde el organismo de control se requiera para poder adelantar todo este proceso y al final pues decir qué pasó con estos aviones y por qué se compraron sin el control previo de la Contraloría. Sigue la W y seguimos en minuto 60 porque tenemos otra historia que ahora nos va a llevar a otro ente de control. ¿Y se acuerda de Colpensiones, Paola? Pero por supuesto. Le Juan tengo Pablo. historia de Colpensiones. Venga, Paola, Mauricio.